Ok, esta es la clase del 11 de diciembre del 2020, ya, ya casi al final, la clase número 30, este, como la ansiedad 30 de la liga, que ya parece que tal vez sí se les va a hacer cierto, ¿verdad? Salados nosotros los cartagos. Espero que hoy avancemos acá. Vamos a terminar probablemente un poquito antes con el tema de antenas y por lo menos tener una clase de práctica. Yo creo que ya, si no, por lo menos la próxima clase ya podríamos ir cerrando. ¿Qué vimos la clase pasada? Estábamos viendo, bueno, recuerden que empezamos con el análisis de una antena y una antena muy particular, que se llama el dipolo hertziano, que es una antena de longitud diferencial, y obtuvimos sus campos eléctricos y magnéticos, expresiones totales. Luego lo que hicimos fue obtener las expresiones o las aproximaciones para campos lejanos, y a partir de ahí empezamos a determinar una serie de características de radiación de la antena. Primero, pues patrón de radiación, ¿verdad? Analizamos cómo radia el dipolo hertziano, que recuerden, bueno, como es de longitud diferencial, pues es un elemento teórico, pero que es importante. Y luego a partir de ahí empezamos a determinar una serie de parámetros. Entonces determinamos la intensidad de radiación, determinamos, bueno, estuvimos trabajando, definimos el ángulo sólido que se necesitaba para la intensidad de radiación. Luego estuvimos viendo lo que es ganancia directiva, luego la directividad, luego la ganancia de potencia, y estuvimos jugando un poquito con esa parte y finalizamos con precisamente lo que les estoy mostrando acá, la resistencia de radiación, que ahí tengo las notas, estoy usando aquí la misma presentación de la vez pasada. Y teníamos la resistencia de radiación, ¿verdad? Que era el elemento donde teóricamente, digamos, en un circuito equivalente, asumimos que se disipa la potencia de radiación. Por lo tanto, es importante que la resistencia de radiación sea grande, porque potencia de radiación, ¿verdad? Es igual a I cuadrado por R. Entonces, potencia de radiación igual a resistencia de radiación. Y esta corriente, decíamos que es la corriente máxima que pasa por la antena, ¿verdad? Entonces, cuando uno compara antenas a partir de su resistencia de radiación, pues uno se da cuenta que al comparar diferentes antenas, se trata de comparar antenas que tengan la misma Imax. Esa es la idea, que tengan la misma Imax. Y entonces el elemento diferenciador es la resistencia de radiación. A mayor resistencia de radiación, mayor potencia radiada, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de comparar antenas, ¿verdad? Yo tengo una antena 1 por acá, tengo una antena 2 por acá, y entonces a la hora de compararlas yo digo, bueno, sí, por aquí viaja un IMAX 1, no, perdón, un IMAX, perdón, y aquí viaja el mismo IMAX, no es 1 y 2, es la misma corriente máxima, ¿verdad? Pero entonces yo sé que si aquí tengo la R radiación 1 y aquí tengo la R radiación 2, y yo sé que la R radiación 1 es mayor que la R radiación 2, yo sé que eso automáticamente lo que quiere decir es que la potencia radiada 1 pues es mayor que la potencia radiada 2, aún para la misma corriente que atraviesa la antena, ¿verdad? Por eso es que la resistencia de radiación se convierte en un parámetro importante por ahí, que es un parámetro teórico, pero que es relevante. Y eso es lo que vimos. Ok, todo esto que vimos, pues lo vimos, como les decía, para el dipolo hertziano. El dipolo hertziano se convirtió pues en el elemento de estudio y el elemento base para determinar características de radiación de las antenas. Entonces, a partir de él es que vamos hacia otros, otro tipo de antena. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que se llaman antenas lineales delgadas. Antenas lineales delgadas, ¿a qué se refiere? Bueno, resulta que el dipolo hertziano, ¿verdad? Es de longitud diferencial y no es práctico, ¿verdad? El todo no es práctico, ¿verdad? Entonces, además, si se calculan los parámetros, resulta que el dipolo hertziano es de baja eficiencia, tiene una baja eficiencia, no es el mejor. Entonces,
Y bueno, primero, y no existe, ¿verdad? El dipolo hertziano, parte de las consideraciones que se hacen con él es que es de una longitud diferencial, eso implica un tamaño muy pequeño, ¿verdad? El tamaño que usamos es que se dice que es mucho menor que la longitud de onda. También no se consideró su grosor, simplemente se asume que es muy pequeño. Nosotros hacíamos un cálculo, ¿verdad? Tomamos en cuenta el área y todo, pero en términos generales es muy, muy delgadito. Y no es un elemento práctico, ¿verdad? Las antenas reales, las antenas reales, pues son más extensas. Generalmente, pues tenemos que es una línea de transmisión que generalmente, o en el caso más simple de todos, el más básico, se abre la línea de transmisión, ¿verdad? Entonces, ya en algún momento se les había dicho que hay un campo eléctrico que va de línea a línea, ¿verdad? Porque esta línea, pues, viene aquí a una fuente. Entonces, básicamente lo que tenemos son campos eléctricos acá en los extremos, que aquí empiezan a, por la geometría misma, empiezan a separarse. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa conocer en un punto determinado, así como lo hicimos para el dipolo hertziano, conocer los campos eléctrico y magnético de la antena. Pero como el dipolo hertziano es un elemento diferencial, que es básicamente un pedacito de esto al final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que hacemos es que determinamos, pensando como si esto fuera constituido por una gran cantidad de dipolos hertzianos. Entonces, la contribución de cada dipolo hertziano, ya que los campos electromagnéticos son aditivos, cada uno pues está proyectando su contribución, la está proyectando a este punto, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver el montón de contribuciones. Entonces ahí se tienen el montón de contribuciones de campo de todos los dipolos hertzianos que están dando ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una sumatoria, ¿verdad? Una sumatoria continua ahí del montón de dipolos hertzianos. Por lo tanto, los cálculos que hicimos previamente, los campos eléctricos y magnéticos que obtuvimos, que decíamos un campo eléctrico E de zeta, ¿verdad? Y un H de phi, los que ya obtuvimos, podemos decir que son aportes diferenciales de campo, tanto eléctrico como magnético. Entonces, ahorita que lo que queremos obtener es el campo total, ¿verdad? Y el campo magnético total, ¿qué decimos? Bueno, dice que el campo total, entonces, ¿qué va a hacer? Una contribución de los elementos diferenciales, ¿verdad? Al final de cuentas, eso es lo que vamos a tener, ¿verdad? Una contribución de cada elemento. Entonces, lo que vamos a ver es esa sumatoria. Entonces, vamos a hacer el planteamiento a partir de una antena de estos, ¿verdad? Y el resultado que ya obtuvimos, que ya teníamos, ¿qué va a ser? Una integral. ¿Una integral de dónde? Desde los extremos de la antena. Entonces vamos a partir de una referencia para poder establecer eso. Lo que vamos a usar es que vamos a decir que la antena tiene longitudes H, como se les llama a ellas, y a partir de ahí mencionar. Entonces aquí, esta es la referencia, 0, entonces aquí es un menos H, y aquí es un más H, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una integración desde menos H hasta más H para obtener el campo. Y eso es como el paso básico y clásico de una antena, siendo esta una de las antenas más clásicas que tenemos, más básicas. Entonces, ay, ¿por qué esto se movió? A ver, un segundo. A Dios no le pasaba eso a esta cosa. Que a veces pasa eso. No sé por qué. A veces se mueven las laminitas estas. Bueno, espero que no siga moviéndose. Ahora, entonces, estudiamos antenas rectas delgadas de longitudes comparables con la longitud de onda de operación, los cuales se llaman antenas lineales delgadas, ¿verdad? Entonces,
ese caso que les digo, ¿verdad? De que vamos a tener antenas así, y aquí tenemos H y H, ¿verdad? Cada segmento, bueno, la idea es que H sea comparable con lambda. ¿Qué es comparable? Eso siempre es un dilema, ¿verdad? Comparable es que ande por el tamaño similar o que sea una fracción o un múltiplo en términos ahí como de hasta un octavo, una cosa así es generalmente lo que se dice comparable. Lo que no se vale es el otro caso, ¿verdad? Cuando decíamos que la longitud, nosotros decíamos que DL es mucho menor que la longitud de onda, ahí es donde no es comparable. Entonces, digamos, según esto, el límite son 10 veces, pero bueno, no es tan exacto, pero lo que yo he visto antenas de hasta un octavo de longitud de onda es lo que suele funcionar por ahí. Ok, entonces, aquí está el esquema que les decía, ¿verdad? Estamos hablando de dos alambres rígidos de alimentación central, que se llaman dipolos. Ubicamos aquí, les ponemos como una fuente, no es que tengan una fuente propiamente ahí, ¿verdad? Como les decía, lo que tenemos es una línea de transmisión y el final de esa línea, pues uno le conecta la antena, ¿verdad? Entonces, bueno, para resumir, para hacer el dibujo más sencillo, simplemente decimos, bueno, y sí, con esa tensión, ¿verdad? Simplemente decimos que aquí hay siempre un cierto voltaje de entrada, ¿verdad? Entonces sería como el voltaje de entrada a la antena, por así decirlo. Entonces, son las longitudes, ¿verdad? Longitudes H. Esta es la referencia. Como estamos en el eje Z, Z igual 0. Entonces aquí es Z igual menos H. Y aquí es Z, bueno, arriba no va tan arriba. Aquí es Z igual H, ¿verdad? Analizamos, tomamos una referencia R aquí. Ven que aquí hay un R' y aquí hay un R que no tiene prima. Este de acá es nuestra referencia. Por referencia, pues lo que vamos a entender es que a partir de él tomamos los otros valores. Eso implica, ¿verdad? Que de aquí es menos H, aquí es más H, ¿verdad? Y luego vamos a tomar ahí. Ahora, ¿por qué en estos dibujos todos los libros suelen poner las líneas paralelas, ¿verdad? Yo les acabo de hacer un dibujo hace un momento, donde les ponía aquí todas las líneas ahí diferentes, ¿verdad? Y ahorita hay un dibujo donde se ponen paralelas. Eso es por el dibujo que yo hice, pues como para ilustrar. Sin embargo, como lo que estamos analizando es el campo lejano, cuando uno hace la observación, digamos, entonces digamos que yo voy a observar mi antena, digamos, una de las características que tiene el campo lejano es que para que sea lejano, R, que es la longitud donde vamos a verlo, R es muchísimo mayor que lambda. Eso va a implicar que esta distancia R, ¿verdad? Es muchísimo mayor que H también. Entonces, como estamos haciendo un dibujito donde queremos que se vea la antena, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, estamos eligiendo acá para ser, digamos, realistas ahí con ese tamaño. De cuando yo analizo eso, ¿qué es lo que voy a ver? Vean cómo se ven las líneas. No obstante que yo las uní todas acá, cuando yo solo veo este pedazo, por ejemplo, vean estas dos líneas, sí, se ven casi paralelas. Vean estas dos acá, esta y esta. Son prácticamente paralelas. Vean que se están uniendo al final, pero son prácticamente paralelas. O sea, cuando yo analizo una línea y la que está a la par, son prácticamente paralelas. Obviamente, entre la primera y la última sí hay mucha diferencia, pero entre dos líneas contiguas, cercanas, son casi paralelas. Y eso que esto no cumple, digamos, estas restricciones de tamaño, ¿verdad? Para que sea un campo lejano, yo necesitaría que esta distancia aquí sea unas 10 veces esto, que está acá, no me cabría en la pantalla, ¿verdad? Y entonces ahí, con más razón, lo que yo veo aquí son líneas prácticamente paralelas. Por eso es que el dibujo se representa así, de esta manera. Eso es una constante en prácticamente todos los libros, que esa es la manera en que se ve. Ahora, una cosa que se dibuja, que se suele dibujar aquí,
es la onda estacionaria de corriente que se da. Aquí, esto es el final de una línea de transmisión, lo ven acá, ¿verdad? De hecho, bueno, voy a borrar aquí este punto de acá. Ustedes ven que eso es una línea de transmisión, ¿verdad? Entonces, este es el final de la línea de transmisión. Sabemos que como esto es el final de la línea de transmisión, vamos a tener una onda reflejada. Es inevitable, ¿verdad? Vamos a tener una onda reflejada. Tenemos una reflexión total, es un abierto ahí, entonces tenemos un coeficiente de reflexión igual a 1 ahí. Y es una línea de transmisión que está terminando en circuito abierto. Ahí es donde está terminando. Entonces, sabemos que en circuito abierto, ¿cómo es la corriente al final en un circuito abierto? Ya eso lo hemos visto bastante, ¿verdad? O sea, la corriente total ahí es igual a 0. En los dos puntos, corriente total es igual a 0 porque es un circuito abierto. Y así como sabemos que la corriente es 0, también sabemos que en circuito abierto el voltaje total es máximo, ¿verdad? Eso es algo que sabemos, el voltaje total es máximo, ahí. Entonces, cuando uno dibuja la onda estacionaria, lo que se encuentra y que es una característica de partida, porque parte casi que de una definición básica, la corriente aquí es 0. Nosotros partimos nuestro análisis a partir de una densidad de corriente, que es igual a corriente entre área. Así es como está definido. Entonces, es importante, o es más importante, digamos, la corriente que la tensión en este caso. Sin embargo, eso no implica que no podamos dibujar la tensión. La tensión, ¿cómo sería? La tensión partiría de un máximo hacia un mínimo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo saber hasta dónde llegar? Yo estoy haciendo aquí un dibujo sumamente genérico, ahí a mano alzada. No quiere decir que todos sean así. ¿De qué va a depender lo que haya acá? Del valor de H en relación a lambda. O sea, al final de cuentas depende de la longitud eléctrica. Recuerden, longitud eléctrica, ¿verdad? Que sería H sobre lambda, que tenga este brazo aquí, ¿verdad? De la antena. Por ejemplo, si sabemos, voy a avanzar ahí, nada más para limpiar aquí. Aquí nada más dice que R' es la distancia a cualquier parte del punto de interés de la antena, ¿verdad? Mientras que R es el punto de referencia, que eso ya se los dije, ¿verdad? Del centro al punto de interés, que es donde estamos calculando E y H. Lo que les quería decir es que, ¿cómo sabe uno cómo dibujar ese patrón de onda ahí? Bueno, y supongamos que H, por ejemplo, es igual a lambda cuartos. ¿Qué sabemos en una distancia de lambda cuartos? Sabemos que una onda estacionaria pasa de un máximo a un mínimo, dibujando solo una parte. Entonces, por ejemplo, la corriente va a pasar de un máximo a un mínimo. De un mínimo a un máximo sería, ¿verdad? Para la corriente. ¿Y qué pasaría con el voltaje? El voltaje pasaría de un máximo a un mínimo, ¿sí? Si fuera H igual lambda cuartos. ¿Qué pasaría con un H igual lambda? Por ejemplo, voy a irme al otro extremo, hasta lambda. ¿Qué tendríamos ahí? En ese caso, sabemos que en un lambda tenemos dos periodos, ¿verdad? Dos periodos de onda estacionaria. Eso quiere decir que, por ejemplo, para la corriente empezaría aquí, ¿verdad? Haría esto, sería como esto, pues dibujar esto y esto. Eso haría la corriente. Mientras que, ¿qué haría la tensión? La tensión empezaría en un máximo y haría esto, ¿verdad? El voltaje haría eso, pero la corriente es el verde, que empieza en 0, el voltaje empieza en máximo. Y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, dibujar la onda estacionaria en la estructura de una antena lineal delgada es súper sencillo, ¿verdad? Y eso no debería ser ningún problema
poder dibujar eso. Y eso es algo que se suele hacer, ¿verdad? Y que no debería ser ningún problema, considerando que simplemente la antena es el punto final de una línea de transmisión en abierto. Ok, luego, ¿qué más? Lo que les decía, ya esto se los dije, el dipolo hertziano es un elemento diferencial, ¿verdad? Por lo que se tiene resultados integrando las expresiones del dipolo elemental, que es el hertziano, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, el análisis parte de conocer su distribución de corriente a lo largo de la estructura física. ¿Cuál es la estructura de corriente o la distribución de corriente? Esto. La onda estacionaria, ¿verdad? La onda estacionaria es la distribución de corriente que vamos a tener ahí en la antena. Y necesitamos que sea comparable para que haya un cambio en la distribución, ¿verdad? Vean que en un dipolo hertziano, por ejemplo, es tan pequeño comparado con lambda que solo tenemos un valor constante a lo largo de toda la estructura, ¿verdad? Ya la idea es que sea un poco más extenso. Entonces, bueno, lo que les decía, esto ya se los dije, la antena es el final de una línea de transmisión en abierto, donde es posible intuir la onda estacionaria presente en la estructura. Ya eso lo vimos cómo se dibuja, ya se los he explicado. En el extremo abierto la corriente es cero, ¿verdad? Por lo que decimos que, bueno, entonces la expresión para la corriente se puede ver de esta manera. Voy a preguntar algo, Susana. Abre el micrófono. No. Ok. Esta sería, digamos, la expresión. ¿Por qué es esta la expresión que está acá? Porque está en términos de h menos el valor absoluto que va a tener z, ¿verdad? Entonces, esa expresión lo que hace es que pues sabemos que es en de 0, 0, ¿verdad? Entonces, cuando estemos aquí, en los extremos, o sea, cuando z es igual a h, o z es igual a menos h, ¿verdad? Por algo ponen el valor absoluto, entonces vamos a tener ahí que va a ser seno de beta de h de menos h en cualquiera de los casos, ¿verdad? Entonces va a terminar siendo sen de 0 que es igual a 0. Necesitamos que sea así en los extremos. Y a partir de ahí se construye hacia abajo, ¿verdad? Entonces esta es la expresión para la corriente en la antena. Ojo que esta corriente, ¿verdad? Es de la onda estacionaria. Es una manera de describir la onda estacionaria. Casi siempre la hemos visto como magnitud, pero podría no verse como magnitud, ¿verdad? Hace un rato yo les dibujé una que yo les decía, es que se ve así. Bueno, eso es en magnitud, magnitud de corriente. Podríamos graficarla también, pues así, ¿verdad? Como simplemente la corriente, sin magnitud. Pero lo que es usual es la magnitud. Ok, ahora, bueno, aquí simplemente, ¿verdad? Aquí se cambia para z igual mayor que 0 y luego cambiamos para z menor que 0, ¿verdad? Simplemente tener la expresión para arriba y para abajo, ¿verdad? Nada del otro mundo ahí. Entonces, lo que nos interesa son los campos lejanos, ya lo dijimos, ¿verdad? Donde hay h encontradas antes por el elemento diferencial y de z, pues produjeron campos diferenciales de D y de H. Entonces, a lo que vamos a avanzar es a un esquema donde el campo que habíamos obtenido antes, ¿qué fue lo que obtuvimos? Esta expresión, así como está, solo que antes dijimos que esto era zeta y que eso es igual a eta sub 0 de h phi, perdón, de h phi, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos antes. Entonces ahorita lo que decimos es simplemente decir, no, esto es un elemento diferencial, ¿verdad? Y este es otro elemento diferencial, lo cual está contenido aquí. Pero la expresión que tenemos acá es exactamente la misma que teníamos antes. Entonces, simplemente ahora la consideramos como un elemento diferencial, perdón. Antes simplemente habíamos dicho que era, en la expresión teníamos I por dl,
Ahora, porque era como la longitud, ahora simplemente sustituimos L en lugar de Z, Z en lugar de L, pues para que nos quede en términos de la variable. Eso solo para que quede en términos de la variable, simplemente. Y el resto de la expresión es igual. Entonces, vamos a buscar los campos que queremos. En términos generales, aquí lo que tenemos es que R' es diferente de R, ¿verdad? Digamos, en términos reales son diferentes. Si uno se pone a ver acá, para encontrar la contribución en el punto donde quiere ver los campos, R es este término que está aquí y R' se van a ir haciendo más cortos hacia arriba y más largos hacia abajo. Aquí no está dibujado, pero los términos de acá pues se van haciendo más largos, ¿verdad? Son más grandes ahí, por cierto valor. Sin embargo, podemos referenciar todos los términos R' respecto a R, que es una manera un poco más ordenada de hacerlo. Entonces simplemente decimos que R' es igual para los elementos hacia abajo como R menos Z coseno de zeta. No, y eso es término general, porque hacia abajo son valores negativos, entonces cuando sustituimos Z negativo, pues se vuelve positiva la expresión, ¿verdad? Entonces, esta es la forma, ¿verdad? Entonces, hacia abajo va haciendo que los R' sean más pequeños y después, cuando sustituimos un Z negativo, es R más Z, ¿verdad? Entonces, me va a ir dando los valores que están ahí. Ahora, esa diferencia de distancias es un poco, digamos que hay truco ahí en esa parte porque es truco porque es más o menos como hemos hecho antes con algunas aproximaciones que a veces aplican y a veces no, ¿verdad? Obviamente, como les he dicho, el criterio para eso es gente que ya ha trabajado mucho tiempo y a partir de la experiencia sabe qué cosas en verdad se pueden despreciar o no. Entonces, esa diferencia de distancias que está ahí es importante para la fase de los campos, y eso va a ser importante. Sin embargo, para la magnitud del campo es más o menos igual. Como les digo, eso es un asunto de gente que ha trabajado muchísimo con eso y puede determinar esa parte, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar que para la magnitud son casi iguales. Eso, ¿por qué digo magnitud y por qué digo fase? Porque vean que aparecen en la expresión de campo. ¿Dónde aparece la magnitud? Aquí está R', ¿verdad? Entonces, para efectos prácticos, aquí siempre va a ser R, ¿verdad? En lugar de R'. Pero esto que está aquí es la fase. Esto es la fase, mientras que esto me afecta la magnitud. Entonces, tenemos fase y tenemos magnitud. Y eso es lo que estamos manejando ahí en ese caso, ¿verdad? Entonces, considerando eso, ¿verdad? En la integración, vamos a tener que el campo va a ser igual a ¿qué? A una integral, ¿verdad? Despejamos aquí al decir que esto es un diferencial. El campo total, pues va a ser la integral de esto que está aquí, ¿verdad? Y lo vamos a integrar respecto a z. Entonces ahí está como el truquillo, ¿verdad? Agarramos bueno, no es que se despeja, se integra a ambos lados, se integra aquí, me queda de cita, y aquí integramos respecto a z, porque es respecto a la distancia. Entonces, como es respecto a la distancia, hay que sacar todo lo que no dependa de z, porque va a ser una constante. Entonces, ¿qué podemos sacar de ahí? Podemos sacar la magnitud, ¿verdad? Que es la magnitud de corriente, que es esta. Tal vez ahí hace falta uniformizar simplemente que los dos valores digan IM, ¿verdad? En las dos ecuaciones. Voy a anotar eso simplemente por uniformidad. Eta sub 0, ¿verdad? Que es el eta sub 0 que anda por ahí, beta sin de cita, perdón, 4pi, vean que ya no usamos R', sino simplemente R, 4pi R, ¿verdad? Y se saca acá un factor, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? E a la menos J beta R'. Entonces, al sustituir, nos queda
un E a la menos J beta R por E a la más J beta Z coseno de zeta. Ajá. Y eso sí, sí depende de Z. Entonces, eso es lo que queda ahí en esa parte, ¿verdad? Lo que va a quedar en esa expresión. Bueno, sí, no, pero esta corriente, perdón, esta corriente era la corriente que teníamos, entonces el sen de beta H era el que estaba ahí. Simplemente ahí, no es que esas dos corrientes son iguales, ahí la corriente, o sea, la magnitud de la corriente cambia a lo largo de la estructura. Entonces, hay que agregar eso es lo que hay que hacer, lo que hay que agregar. Es que antes lo que pasaba era que para el dipolo hertziano la magnitud es una, porque como les digo, es un pedacito, ¿verdad? Nada más tan corto que la corriente es constante, pero ahora la magnitud sí es variable, ¿verdad? Entonces la magnitud varía, por eso es que tenemos ese IM ahí. Y bueno, aquí queda entonces ya la integral y lo que les decía, vamos a integrar desde menos h hasta h, ¿verdad? Entonces hay que hacer la integración de ese producto, del seno por el exponencial en ese caso. La cual tiene una resolución, digamos, una de las características que tienen prácticamente que todos los problemas de antenas es que tienen integrales complicadas. No son, generalmente no son integrales sencillas y muchas ni siquiera son definidas. Hay muchas que se resuelven únicamente por métodos numéricos. No vamos a entrar en el asunto de la resolución de integrales cuando son muy complicadas. De hecho, para nivel de evaluación, si aparece una integral y que tienen que resolverla, va a ser o sencilla, de las que deberían saber, o si no, se les da la resolución de la integral. Se les dice cómo se integra, ¿verdad? Entonces, digamos que no les preocupe mucho eso. Obviamente, pues sí, integrales de trigonométricas, exponenciales, esas tienen que saberlos hacer, ¿verdad? Pero si ya es algo medio complicadillo, pues se les da. Esa integral da esto que está aquí. Esa integral da esa parte. Y es el valor que tenemos ahí para el campo, ¿verdad? De donde se define lo que sería la función de configuración de la antena lineal, que ya habíamos hablado, ¿verdad? Con brazos de longitud h, por eso es que h aparece por ahí. Ya habíamos hablado de la función de configuración, ¿verdad? Recuerden que cuando dibujamos el patrón de radiación o lo obtuvimos, ¿verdad? Hablábamos de una magnitud de E normalizado, así fue como se escribió, ¿verdad? Ese valor normalizado lo que me da es lo que se llama la función de configuración. Esa función de configuración es dividir entre las constantes. Entonces, cuando yo divido aquí, digamos, J es constante, 60 y M, todo esto es constante, ¿verdad? Como es una distancia fija, esto es constante. Y lo que queda como función de configuración es esto. Función de configuración es cuando es dependiente de las coordenadas que tengamos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cita, ¿verdad? Que queda ahí y bueno, no lo podemos sacar fácilmente de aquí. Entonces, las funciones de configuración tampoco se ponen tan finas en sacar absolutamente todo, si bien es cierto. Esto es una constante desde el punto de vista de eso, pues sacarlo de ahí es muy complicado. Entonces, simplemente esta es la función de configuración. Y ya tenemos entonces ahí un punto de trabajo, ¿verdad? Ya tenemos el campo de la antena lineal delgada y tenemos su función de configuración, a partir de donde podemos pues obtener otras cosas. Sí es importante a nivel de material para estudiar y demás y resolver exámenes, que tengan esta función, la tengan ahí en su formulario, que la tengan clara por ahí, porque esta sí deberían de conocerla, que es el campo eléctrico de una antena dipolar lineal con brazos de longitud h. ¿Ok? Entonces eso sí es importante que lo tengan ahí. ¿Alguna pregunta? Ok, si no, entonces hagamos la pausita, ¿verdad? La pausita que usualmente hacemos. Venimos con la exposición y después continuamos con esta parte de
de las antenas e ir viendo los parámetros y demás. Entonces hacemos la... Continuamos. Entonces continuamos con el grupo que tiene que exponer. Supongo que andan por ahí, ¿verdad? Aquí estamos, profe, ya. Carlos Esteban. Ok, entonces... Estoy yo también. ¿Van a compartir pantalla? Sí. Ahí me confirman, sí. Ahí se ve. Lo hacen en pantalla completa. Revisar que se vea bien. Ahí se ve perfecto. Adelante. Bueno, buenas tardes, primero que nada. Nosotros vamos a exponer sobre las antenas individuales. Somos Esteban Madrigal y Marco Alvarado. Lo primero sería presentar algunos conceptos generales para entender un poquito mejor. Tal vez algunos ya los conozcamos, pero igual vamos a verlos. El primero es antena, que yo creo que todo el mundo sabe que es una antena, pero la definimos como una estructura diseñada para emitir y recibir energía electromagnética. También viene el patrón de radiación, que más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Es como un diagrama, bueno, es un diagrama tridimensional de la radiación de la antena en un campo lejano. Luego viene la polarización de antena, que es el estado donde las propiedades de radiación incluyen su patrón de radiación direccional y el estado de polarización asociado de la onda radiada cuando la antena se utiliza en el modo de transmisión. La impedancia de entrada se refiere a la transferencia de potencia del generador a la antena cuando ésta transmite las ondas. Pero más bien, cuando es la que recibe las ondas, se refiere a la potencia de la antena a la carga. Después, la antena isotrópica es la que se puede ver, de hecho, en el dibujito que está ahí a mano izquierda. Es una antena que radia de igual manera en todas las direcciones. Y el campo lejano, bueno, esta explicación me gustó mucho. Dice que si R es la distancia entre la antena transmisora y la receptora, y bueno, y R es suficientemente grande, de manera que el frente de onda se puede considerar como una onda plana y no como una esfera, digamos, como la veríamos desde largo. Se dice que la apertura receptora se encuentra en la región de campo o zona lejana de la fuente puntual transmisora. Bueno, ahora definimos lo que es ganancia, que es esa formulita que está ahí. La ganancia se ocupa de las pérdidas óhmicas en el material de la antena. Y bueno, en esta fórmula R, como ya vimos, es la distancia entre las antenas. El P sub T es la potencia del transmisor y el S es el componente, el componente radial del vector de Poynting, que ya lo hemos visto. La directividad, la D, se representa con una D, es la razón de la intensidad de radiación máxima a la intensidad de radiación promedio. Luego tenemos la eficiencia de radiación, que se representa con una, creo que eso es una XI, no estoy seguro cómo se llama, pero bueno, es la razón de pérdida entre la potencia que se irradia hacia el espacio y la potencia total de transmisor suministrada a la antena. Y el resto de la potencia se disipa como pérdida de calor en la estructura de la antena, entonces también es importante saberlo. Y bueno, el DBI, que también lo vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Esto nos ayuda a dividir los tipos de antenas dependiendo de sus ganancias. El DBI son los decibeles de un radiador isotrópico en el espacio. Y bueno, ya vimos que isotrópico es el que irradia energía igualmente en todas las direcciones. Entonces ahora Marco nos va a presentar el resumen de los tipos de antenas. Bueno, lo que son los tipos de antenas, podemos como dividirlos. Es un pequeño resumen de cómo dividir las antenas en tres tipos. La primera sería las antenas de hilo,
que es más o menos como lo que hemos ido viendo en clase, que son elementos radiantes, cuyos elementos radiantes son conductores. Ahí tenemos dos tipos, que son, por ejemplo, el dipolo y el helicoidal, que son, bueno, más bien son ejemplos. También tenemos antenas de apertura, que son como un poco más conocidas, tal vez, y que, bueno, dirigen superficies o aperturas para dirigir el láser electromagnético, bueno, ya sea recibirlo o enviarlo. Y el ejemplo son, bueno, parabólicas, las periscópicas, las bocinas, que, bueno, ese es un ejemplo como más, tal vez como más visual, entre comillas, la Cassegrain y la aviónica. Y hay otro, bueno, otro tipo que es el antenas de apertura. No, aquí me equivoqué, es antenas de planas. Ahí está mi error. Las cuales, bueno, tenemos el flat panel, que también son conocidas, en que hay muchas en las torres de telecomunicaciones rojas, las Vivaldis y las Horn. Además, bueno, las antenas pueden ser también como clasificadas en unidireccionales o bidireccionales, que eso tiene que ver con el patrón de radiación que más adelante vamos a comentar también. Ahora, para hacer un análisis comparativo de algunos tipos de antenas, hicimos pues estos cuadros que nos ayudan a ver mejor. Entonces, bueno, por ejemplo, el patrón de radiación es del que hablaba ahorita, que era el dibujito de la radiación de la antena. La ganancia también es lo del DBI. Por ejemplo, me metí en varias páginas tipo Amazon y así, donde venden antenas y generalmente lo que dicen es como que radian como hasta, no sé, se me ocurre 1.8 dBi, entonces esa medida de dBi es importante porque es como para saber qué tipo de antena estamos buscando, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, presentamos algunas de las más comunes, el dipolo de media onda, que ese es el diagrama, perdón, el patrón de radiación, ese que viene ahí, y tiene una ganancia baja, dice que las aplicaciones son para recepción de señales televisivas, de FM y comunicaciones militares. Luego están las antenas de lazo, que bueno, por lo menos yo me acuerdo o he visto en televisores viejos y de hecho, creo que eso se refiere con los televisores UHF, que el UHF en realidad es ultra high, bueno, la frecuencia ultra alta, y también tiene una ganancia baja. Después vienen las antenas colineales y las antenas Yagi, que ya tienen una ganancia media alta, y podemos ver que también varió el patrón de radiación. Las colineales tienen aplicaciones de banda VHF y UHF. Como UHF de frecuencia ultra alta, VHF bueno, es very high, entonces es como muy alta, digamos. Se utilizan comunicaciones bidireccionales y para fines de transmisión, mientras que la Yagi se utiliza en radiodifusión de televisión, estaciones de radioaficionados y radioenlaces punto a punto para sistemas Wi-Fi, tanto en la banda de 2.4 GHz como en la banda de 5.7. Luego viene la antena logarítmica, que también es de una ganancia media alta y se utiliza para recepcionar señales de TV, igual en la banda VHF y UHF, y también en señales de radio FM. Y la antena helicoidal, que tiene una ganancia media. Y bueno, a mí me llama mucho la atención la figurita que tiene la antena, digamos, la forma, digamos. Y dice que se utiliza en sistemas satelitales y sistemas de radar. Y Marco continúa con las demás antenas. Tal vez como para complementar lo de la ganancia depende también de la antena que uno compre. O sea, eso depende no pusimos como la ganancia en decibeles exacta, porque depende del fabricante. Otro ejemplo, la antena de panel plano, que es la Fat Planet Panel, que comentamos ahora. Como les dije, se ve mucho en las antenas, en estas estructuras rojas altas, que por lo general están todos los pueblos, y usadas, bueno, en muchas áreas, aviación, satélites, dispositivos móviles, bueno, son de bajo costo, entonces son muy utilizadas. Y bueno, y la antena para plato parabólico, que es como la más visual o la que inmediatamente pensamos generalmente cuando hablamos de antenas, tiene una ganancia media y alta, que hay otro error también que se me fue, y ese es el patrón de radiación, que ahorita vamos a verlo en 3D también.
Tiene muchas aplicaciones, radioastronomía, comunicaciones espaciales, comunicaciones vía satélite, redes VSAT, eh, desde señales de microondas, ella recibe y a la vez envía señales también, enlaces WAN y LAN, que bueno, esto funciona también con un poco la otra, con arreglos de antenas, que eso ya es otro tema. Y otra antena que también es muy utilizada, la antena microstrip. Esta antena es, digamos, uno la fabrica de manera tal que emula cierta antena o cierta característica que uno ocupe. Entonces son muy utilizadas en celulares, por ejemplo, en GPS, en antenas de dispositivos móviles, en aviones, en sistemas de microondas y en antenas biomédicas, que una aplicación es ahí, es un aplicador de calor que lo que será que recibe una señal y a partir de esa señal ella la recibe y la transforma en una señal a otro circuito que lo que hace es aplicar un calor a la persona. Bueno, quisimos traer algunos patrones de relación en 3D porque ver este diagrama es un poco complicado. De hecho, como lo vimos en clase, hay que tener bastante imaginación. Entonces, trajimos esta que es la del dipolo ideal para que tengamos una idea más general de cómo es. Esta fue más o menos como la que nos enseñó el profe en clase, igual. Y la zona roja es la zona donde más ganancia hay, donde más potencia. Y luego también quisimos traer la de antena parabólica, pero esta es cuando ella está en modo transmisión y no recepción, porque ella puede funcionar bueno, tanto para recibir, para transmitir, o puede ser full duplex, que es cuando ella hace las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a observar cuando ella está transmitiendo señales electromagnéticas. Entonces, para que veamos la diferencia entre el patrón, entre el diagrama y cómo es en 3D. Y bueno, aquí tenemos otras para tener la referencia también, que esta es la antena Yagi que vimos anteriormente, la cual la figura es un poco divertida y rara. Y la antena helicoidal, que también es muy, es muy curiosa. Eh, con eso estaríamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, muchas gracias. Sí, no sé si alguien, algún compañero tendrá alguna pregunta al respecto. Parece que no. Bueno, yo les tengo una preguntilla. Como en la segunda o tercera diapositiva que tenían ahí, la anterior. No me queda claro esa definición, impedancia de antena, porque dice que la impedancia de antena es o sea, lo que se entiende ahí es la transferencia de potencia perdón, de un generador a la antena cuando esto se utiliza como transmisor, y a la inversa, la transferencia de potencia de la antena a la carga cuando se utiliza como receptor. ¿Están seguros ahí de esa definición? Sí, tal vez no es la transferencia como tal, pero sí se refiere ahí, digamos, bueno, y yo creo que todos sabemos lo que es una impedancia. Entonces, por lo menos en el libro lo que yo encontré era que sí, que cuando está en el modo de transmisión, la impedancia se refería bueno, sí, hacía referencia a esa potencia que venía del generador a la antena. Y cuando hablábamos de una antena receptora, más bien era de la antena a la carga. Sí, ahí tal vez lo que hace falta precisar es que, digamos, la impedancia de entrada es la impedancia que representa la antena, ¿verdad? Entonces, la energía que se le va a transmitir a la antena, pues es la energía que queda en esa impedancia, propiamente, ¿verdad? Entonces, Profe, cuando sí, uno es hace como, un circuito, a eso se refiere, ¿sí?
¿verdad? Es que cuando se habla de potencia es como, creo que tal vez ahí nos equivocamos, que es como tal vez la relación entre la tensión y la corriente en las terminales de entrada de la antena. O sea, es como ella afecta esa relación. Eso es lo mismo que usted acaba de decir, digamos. Ujú. Sí, sí, correcto. Y dependiendo, digamos, del modo en que se esté trabajando en uno u otro, pues se puede ver diferente, digamos, según el flujo de potencia, ¿verdad? Hacia dónde va la, la, la potencia, ¿verdad? Se va a ir ahí. Entonces, sí, es que donde uno lee eso y dice impedancia de Sí, antena, ¿verdad? Y dos puntos, transferencia de potencia, digamos, una impedancia no es una transferencia de potencia, ¿verdad? Sino que se puede, digamos, una impedancia es una impedancia, un cociente de tensión corriente, ¿verdad? Pero la impedancia de entrada se puede ver de maneras distintas dependiendo como del modo, si está en modo transmisión o en modo recepción, ¿verdad? Entonces, cuando está transmitiendo, es la potencia, ¿verdad? Que pasa del generador a la antena, ¿verdad? Y si no, es la potencia de la antena, ¿verdad? A la carga, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo se esté viendo, pues la energía viaja o del generador hacia el espacio, ¿verdad? Y entonces uno lo ve ahí como la impedancia hacia la salida, ¿verdad? O al revés, pues es la impedancia que se ve para transferir la energía al circuito, ¿verdad? Entonces, pues sí hay alguna pequeña diferencia, pero hay que precisar esa definición por aquello. Okay, creo. Y la otra, donde tenían los tipos de antenas, eran las antenas, ahí. Ujú. Me quedó la duda ahí, porque bueno, el tercero son antenas planas, ¿verdad? Sí, ahí fue un error, sí. Ajá, antenas planas, pero bueno, algunas no las conozco. Flat Panel sí, ¿verdad? Que es como la que presentaron ahí. La Ujú. Vivaldi sí no tengo idea, ¿verdad? Pero la de Horn, me quedó la duda ahí, si esa de Horn, ahí hubiese sido bonito tal vez haber tenido una imagencilla de cada tipo de antena, ¿verdad? El dipolo sí lo Ujú. hemos visto, el helicoidal es que es como una espiral, ¿verdad? La parabólica es conocida, la bocina es que parece como un parlantillo, y las otras, pues hubiese sido bueno verlos ahí, ¿verdad? Pero la de Horn, no sé, me quedó la duda ahí, porque la de Horn son como las que vienen, no sé, ¿ustedes lograron ver alguna? Un dibujillo de esos de Eh, Horn. sí, es que no quisimos como cargar mucho ya le, eso lo sacamos, es que esto está en una página que se llama como Antena Theory, que es como la Wikipedia de las antenas. Uh -huh, uh -huh. Y a ver si lo encuentro. La Vivaldi me dijo que no la conocía, ¿verdad? Okay. Sí, no, hay varias ahí que no conozco en realidad. Hay algunas que es por el tipo específico, ¿verdad? Por ejemplo, Que cambia un esa es poquillo. una horn. Ajá, sí, para ver, no hay mucho. Ahí. Ajá, sí, la de Horn yo hubiese pensado que más bien, bueno, yo no la veo plana, para mí eso es como de apertura, ¿verdad? Que es como un espacio así que Es recibe que la onda. me No sé, me parece llamó. que era un poco como las características que compartía, entonces era a lo que leímos, que dependía de cómo usted la diseñara, así podía ser considerado de una forma u otra. Uh -huh, uh Y -huh. la Ok. Vivaldi es como una antena que es como un metal que tiene un pedacito, aquí está. Tiene como es un hueco y ahí a partir de ahí es como empieza a transmitir. Que acá hay una real, que se Mm. ve como, aquí está el huequito que la hace. Sí, tiene una ranura. Ajá, no, esa es la Vivaldi. Son poco conocidas, la verdad. Sí, no, no, está bien, y no, de eso se trataba. Ahí pusieron, me imagino, en el trabajo del Tech Digital, suben, está esa referencia de esa página. Sí. Uh -huh. Sí, es importante ahí para que quede eso Ujú. en esa parte. Ok, listo, yo creo que estamos, ¿verdad? A menos que alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, profe, No. tal vez como Ajá. comentar que lo de las Sí, claro. animaciones intentamos como hacerlas nosotros, pero sí era bastante complicado.
Es complicadísimo. ¿sí? De Entonces, hecho, sí, yo les nos dije, basamos. busquen algo por ahí, ¿verdad? Sí, Porque es muy complicado, digamos, el terreno de las antenas, y eso hay que decirlo, digamos, toda la que es su simulación de antenas, el problema es que la matemática es pesadilla, las integrales son grandes, son complicadas, y no es para nada sencillo. Entonces, de hecho, por eso es que no se ve acá, de hecho, no sé, como con buena intención se le puso al curso por ahí métodos numéricos para electromagnetismo, hay una parte ahí que habla de eso, pero es que no es sencillo. Los paquetes de software no son, digamos, hay software especializado, pero no son tampoco fáciles de utilizar, de aprender a usar, y tampoco son gratuitos. Entonces se vuelve complicado, ¿verdad? Entonces sí, eso es como algo que muy pretencioso que se puso ahí, que es un tanto difícil de abordar en un curso de que no deja de ser un curso introductorio, es como para un curso un poquito tal más. vez para los que les interese más como esta área, digamos, si había mucha documentación de cómo simular las microstrip, que son las que uno crea, pero ya las otras sí es más complicado, como se dice. Sí, sí, es complicado, de hecho. Ok, listo. Entonces, yo creo que estamos. Entonces, muchísimas gracias por la presentación y entonces, listo, estamos con eso. Pura vida. Por allá, profe. Ok, Eso. ok. Entonces, bueno, continuamos. Donde habíamos quedado, ¿verdad? Estábamos hablando de las antenas delgadas, ¿verdad? Y llegamos a la expresión de campo y la función de configuración. ¿Qué es lo interesante de esa, perdón, de esa función de configuración? Lo interesante es la dependencia con beta H. Vean lo siguiente. Beta sabemos que es 2pi sobre lambda, ¿verdad? Entonces, cuando yo multiplico beta por H, queda así, ¿verdad? Queda 2pi sobre H sobre lambda. Sin embargo, si logramos expresar H como en términos de su distancia eléctrica, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Eso es la distancia eléctrica al final de cuentas. La relación entre el tamaño de la antena, eso es la longitud de un brazo, con la longitud de onda, ¿verdad? Incide en la distribución de campos, porque ya vimos que función de configuración es la que me dice cómo se distribuyen los campos. Entonces, eso es una parte, digamos, relevante, que es importante, digamos, chequear y ver y demás. Este es el chiste malo de antenas. Entonces, para dibujar los diagramas de radiación, ¿verdad? Se puede ver, bueno, antes de dibujarlos, vean acá, vean las funciones de configuración. La función de configuración es una función de zeta, nada más. Vean que no tiene nada respecto a phi. Entonces, ¿qué podemos esperar de los diagramas horizontales de estos campos? ¿Qué es lo que podemos esperar de esos diagramas horizontales como tal? Pues simplemente lo que podemos esperar de ahí es que vayan a ser, como vimos en el otro caso, una constante, ¿verdad? O sea, lo que podemos decir es que para el diagrama horizontal, vamos a tener que el E normalizado, ¿verdad? La magnitud del E normalizado, o sea, la función de configuración, es igual a una constante. Entonces, donde decimos que es igual a una constante, entonces el diagrama horizontal en X y Y, pues no va a ser otra cosa que el circulito que habíamos visto antes, ¿verdad? O sea, para la antena lineal delgada, el diagrama horizontal siempre es circular. Por eso es que muchas veces basta con ver cómo es el diagrama vertical. Esto es muy lógico, ¿verdad? Porque yo tengo una antenita, tiene un brazo, tiene otro brazo, entonces volvemos al asunto de que la corriente pues va a recorrer acá generando un campo magnético
alrededor que es totalmente uniforme, digamos, aquí. Entonces, claro, cuando yo analizo en el plano horizontal cómo es la distribución de campo, siempre es un circulito, ¿verdad? En cualquier punto. Pero en el plano vertical, ahí sí tenemos variación, y por eso es que la función de configuración únicamente depende de cita a nivel de coordenadas. También va a depender de los parámetros como beta h, ¿verdad? Va a depender de esa distancia que tengamos. Entonces, cuando chequeamos eso, podemos hacer, se hacen dibujos, digamos, de diferentes valores de el campo. Entonces, al sustituir h igual lambda cuartos, por ejemplo, vean que h igual lambda cuartos, ¿qué significa? Significa que h sobre lambda es igual a un cuarto. Entonces, eso yo me lo puedo traer acá, ¿verdad? Entonces sustituyo coseno de 2pi cuartos sería, ¿verdad? Termina siendo pi medios. Entonces, se puede ver fácilmente, digamos, cómo quedan de esa manera, ¿verdad? Y tengo un valor distinto en cada caso. Entonces, por ejemplo, ese h igual lambda cuartos. H igual lambda cuartos me va a dar este patrón que está ahí. Digamos, no lo estamos sacando, pero bueno, es de esta manera, ¿verdad? Como queda. Este que está acá también, como un brazo es lambda cuartos, dado que la antena es así, y esto es h, y esto es h. Entonces, tenemos acá lambda cuartos, y aquí también tenemos lambda cuartos. Entonces, toda la antena es de lambda medios. Toda la antena es de lambda medios. Esta que está aquí, entonces, se le llama un dipolo de media onda. Esto es lo que se llama un dipolo de media onda. El dipolo de media onda, hago la salvedad porque es un caso particular, porque es uno de los casos que más se utilizan. ¿Por qué? Porque el dipolo de media onda es la antena que tiene una distribución isotrópica en el plano horizontal de campo. Es la antena, digamos, más utilizada porque es la antena más isotrópica que hay. Antena real. Recuerdan que para el dipolo hertziano también habíamos dicho que parecía así, de hecho es como la misma característica, pero del dipolo hertziano no existe, mientras que esta sí existe. Entonces, usualmente es la antena más común que uno se encuentra en cualquier lado, lo que es el dipolo de media onda. Y tiene la distribución de campo, que parece una dona, ¿verdad? De radio cero, así bien cerrada. Es como se ve. Aquí es importante siempre entender que la antena pues estaría aquí vertical, ¿verdad? Eso es importante porque sabiendo que esto va así, ¿verdad? Sabemos qué es lo que ocurriría si ponemos la antena así, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo la estructura física de la antena la pongo así? Bueno, entonces la radiación es diferente, ¿verdad? La radiación va a ser más bien como así y así, ¿verdad? Esa va a ser la radiación si yo la pongo así, ¿verdad? Y de igual manera, y no sé si yo pusiera la antena en diagonal, yo tendría un campo que es algo así, ¿verdad? Eso es importante que visualicen siempre la forma en que va la antena. Pero entonces el dipolo de media onda merece esa mención especial. Si avanzamos a otros tipos de dipolos, vean qué pasa si hacemos H igual lambda medios, ¿verdad? Si hacemos H igual lambda medios, cambia, ¿verdad? El patrón. De igual manera, si hacemos H igual 3 lambda cuartos, es bastante diferente, ¿verdad? Ahí sí es bastante diferente, cambia un montón. Su forma es bastante diferente, y de igual manera, si hacemos H igual lambda, varía. ¿Qué es lo que
tal vez es relevante aquí, ¿verdad? Bueno, recuerden que la imagen oscuro que se ve ahí es simplemente como la parte de atrás. Lo que interesa es el corte, es esta área, ¿verdad? Que es la que me dice cómo se está moviendo el campo. Esta antena es más achatada, digamos, eso es lo que tiene, ¿verdad? Es más achatada, pero no precisamente, pues se podría decir que tiene tal vez un poquito más de ganancia porque es más estrecha, pero reparte menos arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, el H igual lambda cuartos es preferido porque si yo lo voy a poner en una habitación o algo así, pues tiene una mejor distribución, digamos, hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Que si la pongo en una parte alta, un cielo raso o algo así, pues también que me distribuya abajo el campo electromagnético. Si yo pongo esta, de repente, pues la distribución hacia arriba y hacia abajo es un poquito más limitada, depende de las aplicaciones. Y lo que sí vemos es que, por ejemplo, esta, en H igual 3 lambda cuartos, vean los lóbulos. Tiene las mayores ganancias en diagonales, lo cual es curioso, ¿verdad? Mientras que en estas horizontales más bien es un poco más pequeña su ganancia. Obviamente, recuerdan aquel asunto de que la antena lo que hace es distribuir el campo que ya tiene, la potencia radiada que ya tiene. Lo que hace es distribuirla. Entonces, de alguna manera, digamos, es obvio que, por ejemplo, cada lóbulo de estos que están acá tiene más potencia que estos lóbulos. ¿Por qué? Porque esto está dividiendo entre 6 lóbulos, ¿verdad? Mientras que este es solo entre 2. Digamos, aquí yo puedo decir que la mitad de la potencia radiada está aquí y la mitad está aquí. Bueno, no la mitad exactamente aquí porque es tridimensional, ¿verdad? Pero digamos, a nivel de dibujo uno puede decir que si yo partiera esto a la mitad, ¿verdad? La mitad de la potencia va para allá y la mitad para acá. Bueno, aquí también de repente, pero la mitad no está en solo un lóbulo, ¿verdad? Digamos, este lóbulo no tiene la mitad de la potencia. Y bueno, aquí se divide en 4, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una división en 4 puntos que están ahí. Por lo tanto, vean que lo que está cambiando en cada uno de esos dibujos es la distancia eléctrica. Por eso es que la distancia eléctrica es sumamente importante. La distancia eléctrica es sumamente importante porque varía drásticamente las características de radiación de una antena. Dependiendo de la distancia eléctrica que yo tenga, de la longitud, así son sus características. Lo cual es relevante inclusive, por ejemplo, las antenas telescópicas. Las antenas telescópicas son como la de los radiecillos viejos, ¿verdad? Que se jalan así, ¿verdad? Y que se meten, ¿verdad? Ese tipo de antenas o la antena de conejo de los televisores, ¿verdad? Que es así. Conforme yo extiendo o encojo la antena, pues así cambian las características de radiación, ¿verdad? Entonces, puedo pasar de una distribución totalmente, digamos, la más uniforme que hay, que es como esta, a pasar a configuraciones muy extrañas ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que es relevante la longitud eléctrica, es bien relevante de las antenas. Y bueno, todos los casos tienen patrones circulares. A nivel de evaluación, de vez en cuando pueden encontrar algunos ejercicios que es obtener el patrón de radiación, ¿verdad? Entonces, a veces lo que hay que hacer es agarrar la función de configuración y hacer una tablita. Entonces, pues yo siempre estos son diagramas polares, ¿verdad? Entonces, recuerden, ahí van los ángulos, ¿verdad? De esto. Entonces, lo que se hace es que se toma el ángulo y se toma el resultado de la función de configuración. Y entonces se van tomando ahí, no sé, 0 grados, puede ser 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados. Entonces uno toma esos valores y va escribiendo aquí el numerito que tiene, ¿verdad? Entonces va escribiendo aquí, no sé, 0.3, 0.5, por decir algo, 0.3 otra vez, no sé, ¿verdad? Podrían ser valores que den ahí, ¿verdad? Entonces uno podría obtener así algo. Ahora, no todos los valores son menores que 1. A veces la función de configuración puede dar un valor mayor que 1, porque no es, este normalizado no es exactamente que está normalizado de 0,1. A veces puede dar valores mayores.
y a veces hay que hacer esas tablitas ahí, pero cuando es así no son expresiones tampoco muy complicadas. Ahora, el que les decía yo, el dipolo de media onda, es como la antena más básica que hay, entonces es importante pues conocerla bien. Es el caso especial cuando h es igual a lambda cuartos, eso yo se los decía, ¿verdad? Dando en la antena una longitud total de lambda medios, ya eso lo conversábamos. Entonces, en ese caso, beta h, ¿verdad? Es 2pi, 2pi lambda, ¿verdad? Por h, entonces h al hacer lambda cuartos, ¿verdad? Pues se sustituye, entonces se cancelan los lambda y me queda pi medios, ¿verdad? Es el valor que me va a quedar ahí en ese punto. Entonces la función de configuración propiamente pues se ve diferente, porque a la hora de sustituir lo podemos dejar de esa manera, es cuestión de tomar la ecuación que ya teníamos y ponerlo ahí, y agregarla. Entonces, esta es la función de configuración específica del dipolo de media onda. Entonces, a partir de ahí tenemos el diagrama que ya les decía, ¿verdad? Y es el patrón de radiación más similar al caso isotrópico, ¿verdad? De ahí su importancia y su popularidad, porque es la que distribuye de manera más uniforme. Cuando yo quiero llegar en todas direcciones lo más que se pueda, pues uso un dipolo de media onda. El campo lejano, entonces, es cuestión de sustituir con los valores que hablábamos, ¿verdad? Simplemente pues es de sustituir ahí el vector de Poynting promedio, ¿verdad? Entonces bueno, se puede ver así como es zeta h phi, o se podría ver como un medio de zeta cuadrado, ¿verdad? Entonces vean que queda la función de configuración al cuadrado ahí, y los otros términos que ahí se manejan. Esa sería la expresión que se tiene en ese caso. Sí, por ahí sale un eta sub 0, ¿verdad? Entonces, ese es el que divide, que hace que sea pequeño. Vean que está planteado como E zeta h phi, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago h phi, cuando hago ahí h phi es igual a E zeta sobre eta sub 0, ¿verdad? Entonces, por ahí aparece un eta sub 0 que divide entre 377 y 120 pi, la diferencia. Ahora, si yo quiero conocer la potencia total radiada por la antena, pues se integra la potencia promedio, ¿verdad? Que tiene la antena en toda la esfera. Es como lo que se ha manejado siempre, ¿verdad? O sea, esta es la potencia promedio de la antena, porque este es el campo que emite, campo lejano. Entonces, siendo esta la potencia promedio, pues si queremos conocer la potencia radiada, entonces se integra sobre toda la esfera, ¿verdad? Y se integra con la intensidad de radiación, ¿verdad? Entonces se hace el caso aquí, ¿verdad? Que es tomar la densidad de potencia por R cuadrado, la intensidad, el diferencial de ángulo sólido, que es n de zeta de phi, ¿verdad? Y la integración de 0 a pi de 0 a 2 pi, que ya habíamos visto cómo es que se ve eso. Ok, entonces, a la hora de hacer esa integral hay que sustituir el vector el valor promedio de Poynting, ¿verdad? Y va a quedar aquí lo que dependa de zeta, ¿verdad? Vean que nada depende de phi, entonces phi es lo que está aquí afuera, entonces hay que multiplicar por 2pi, entonces se multiplica por 2pi, ahí está un poquillo más avanzada la expresión, queda una integral, que es lo que les decía, no son integrales tan sencillas, pero bueno, se puede resolver. Como les dije, no se asusten, digamos, a nivel de evaluación, si hubiese que hacer a una integral así, se les daría la resolución de la integral. No son integrales comunes, ¿verdad? Entonces tampoco se les va a pedir ahí que recuerden los métodos más complicados de integración, porque este examen pues no es de eso.
El detalle es que cuando se integra eso, todo esto se convierte en un número. Y al final de cuentas, la potencia radiada, entonces, es 36.54 IM cuadrado. Y eso es un caso muy particular para el dipolo de media onda, que es un dipolo, pues, un caso especial. La resistencia de radiación, en ese caso, esto es de la definición, ¿verdad? Simplemente recordar, potencia radiada es igual a IM cuadrado entre 2 por R-rad, ¿verdad? No es una fórmula nueva ahí, simplemente se despeja la resistencia de radiación y ya tenemos la potencia radiada. Entonces, al sustituir eso, queda 2 por 3654 IM cuadrado sobre IM cuadrado, ¿verdad? Obviamente, pues se van a cancelar esos IM cuadrados. Y la resistencia de radiación termina siendo 73.1. Es un valor numérico de resistencia de radiación que tiene o que cobra sentido cuando logramos comparar ese valor de resistencia de radiación con otras antenas. Entonces, hasta el momento, digamos, es un valor que hay que tenerlo ahí, pero que cobra sentido cuando es comparado con otras antenas. Después vamos a ver otras antenas y vamos a ver sus valores. Por ahí lo podemos ver. La intensidad de radiación, ¿verdad? Bueno, R cuadrado, S de cita, ¿verdad? Tiene su valor, ¿verdad? Máximo cuando cita es igual a 90, eso es por la característica del lóbulo, ¿verdad? La antena es así, y entonces medimos aquí hacia abajo, ¿verdad? Y aquí son 90 grados, y este es el valor máximo. Entonces, para cita igual 90, se sustituye. Al sustituir eso, queda muy fácil, porque entonces ahora sí, toda esta expresión se convierte en un número, ¿verdad? Entonces hacemos cita igual 90, seno da 1, coseno da 0, ¿verdad? Coseno de 0 es 1, entonces ahí sale fácil el valor que esta es de la parte más complicada. Entonces, la intensidad máxima es 15 IM cuadrado sobre pi. Y entonces la directividad, que es el valor máximo, ¿verdad? Cuando U es máximo, entonces es cuestión de sustituir. Se sustituye aquí 15 por 60, 15 por 4 da 60. Se cancelan los pi. Entonces se obtiene esa expresión. Ahí está como la sustitución también de PR, ¿verdad? Se sustituye. Y la directividad, entonces en ese caso, es un número también. 1.64. Ese valor de 1.64 se puede expresar en decibeles y se le llaman dBIs, lo que hablaban incluso los compañeros ahora en la exposición, ¿verdad? dBIs, porque hace referencia a la antena isotrópica. Mencionar acá, y es importante, como esta es la antena más isotrópica que hay, este valor de ganancia de antena o directividad, esta es la ganancia más baja que existe de una antena real. Y eso es importante, pues, decirlo, de una antena real. No van a encontrar en ningún lado una antena que tenga un valor menor a 2.15 dBi. Ninguna. Esta es la más baja que existe. Recuerdan que, digamos, para una antena isotrópica, que es solo teórica, ¿verdad? De la ganancia o la directividad es igual a 1, pues eso se le llama ganancia casi siempre. Entonces, el valor en decibeles es igual a 0 dBi, perdón. Porque es igual, ¿verdad? Pero este es el caso ideal de una antena teórica. A nivel de antenas reales, esta es la ganancia más baja que existe. No van a encontrar ninguna más baja. Estos son de esos valorcillos que hay que memorizarse, que hay que saberse, que hay que tener claro, digamos, que uno nunca va a encontrar nada aquí. Cualquier valor de ganancia mayor a esto, pues lo que implica es un patrón de radiación un poquito más direccional. Entonces, esto es conocimiento básico de ingeniería que tienen que saber que la antena tiene, esa es la menor ganancia que existe. Es la ganancia mínima de cualquier antena real. No hay nada más bajo que eso.
Y listo, por hoy quedemos acá. Ahora nos faltan ahí unos tipos de antenas y después ver lo que son arreglos de antenas. Pero ya por hoy, pues terminaríamos acá. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces... Profe, sí. ¿Me puedo quedar al final un toque hablando? Muy de lo del rápido examen? porque a las 3 tengo una defensa y ya casi tengo que conectarme, pero sí. Ah, bueno, no, sí, Ujú. ok, Sí, perfecto. pero muy rápido, sí. Aquello. Bueno, y entonces con eso cerraríamos. Que les vaya bonito. Que estén muy bien. Gracias, profe. Ya, profe, Bueno, gracias. pura vida. Hasta luego.